Sí, un ser de luz. Bueno, pues lo vamos a ver, porque lo que nos preguntamos todos como seres humanos es ¿qué van a hacer estos 4 conservadores, que son 4-3 en el tribunal? ¿Qué van a hacer estos 4 después de la que han montado? Estalla la guerra judicial en torno al juicio al fiscal general. Choque abierto entre fiscales. Almudena lastra VS. Pilar Rodríguez, con versiones incompatibles sobre los correos. Mar, Miguel Ángel Rodríguez, queda en jaque tras admitir que su mensaje fue una suposición, tengo el pelo blanco, origen del bulo, y varias defensas califican la instrucción de inquisitiva y desproporcionada, con registro al despacho del fiscal general que podría ser nulo. Todo ello sucede mientras llueven coincidencias procesales, uco por fascículos, señalamiento de juicio a Ábalos/Coldo, diligencia sobre Begoña Gómez, alimentando la idea de un uso político mediático de la justicia. Al fiscal general del Estado está dejando claro el caínismo en la Fiscalía. Quienes han mantenido una enemistad manifiesta y prolongada en el tiempo durante los últimos años con Álvaro García Ortiz, dicen Álvaro lo filtró. Esto es lo que se ha dicho allí, lo ha dicho la fiscal Almudena Lastra. Y dice, y yo avisé a los fiscales de que si le pasaban documentación, esa documentación se iba a filtrar. Los demás fiscales están desmintiéndola, diciendo jamás me dijo esto. Pero lo que hay ahora mismo es una guerra a cuchillo entre fiscales, con bandos que son casi cortados por lo político. Lo que hemos vivido en esa sala es esto. ¿Y le dijo usted, Pilar, por favor, ¿para qué le pasas los correos? ¿Los van a filtrar? Se lo dije literalmente. Pilar, los van a filtrar. ¿Le dice doña Almudena, Pilar, por favor, ¿para qué les pasas los correos? ¿Los van a filtrar? No. ¿No se lo dice? No. Esta es la visión de 2 fiscales obligadas las 2 a decir verdad. Lo que tenemos ahora mismo es una guerra política que está enturbiando el proceso, mentiras seguras sobre el estrado y toda esta batalla, una guerra. Desconozco la actuación de la Fiscalía, que me extraña que la Fiscalía ofrezca un pacto, pero como la desconozco no le digo nada, pero sí le desmiento ya tajantemente la segunda parte de la información, porque, en fin, bueno, y entonces le dije, mira, en todo el tiempo que llevo en la Fiscalía General trabajando, nunca el fiscal general se ha metido en un asunto, en un asunto concreto de un fiscal. Y si alguna vez, perdón, le interrumpí. Y si alguna vez ha tenido que dar una instrucción, hay cauces estatutarios de los que también hemos informado. Es así. Claro, esa información que el periodista me da me genera mucha alarma, porque lo que estamos haciendo es ver esa sombra de sospecha que ya se había empezado a extender días atrás. Ahora ya es el director de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid el que lo está diciendo, Y claro, y de alguna manera está insinuando que la Fiscalía está tendiendo una trampa al señor González Amador para que él pase de inocente a culpable. Es como, no sé, entonces claro, me genera mucha alarma. Creo recordar que me llama también un periodista del diario El País, entonces en el diario El País, José Manuel Romero, y me pregunta si yo conozco algo de una posible conformidad del señor González Amador con el fiscal del caso, porque le han dicho o él sabe que ha pagado esa mañana la cantidad que debía o iba a pagar. Yo, como el caso era Fiscalía de Madrid, yo le digo que yo los pormenores del caso los desconozco. Va con mucho retraso, que es el de Miguel Ángel Rodríguez, el hombre que admitió que se había inventado el bulo que luego se desmiente. Miguel Ángel Rodríguez se lo inventó en estos términos ante el tribunal. ¿Qué tipo de información o en base a qué afirma o plantea este mensaje? Eso no es información, es que tengo el pelo blanco. Quiero decir que llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir, colegir, adivinar qué está pasando en el mundo político, sobre todo con un órgano tan respetable como el Ministerio Fiscal, que está jerarquizado y colegiado. De ahí nace
esta afirmación. No tengo una información concreta. Es una suposición que hace usted. Sí. Es que tengo el pelo blanco. Esto es lo que provoca el bulo, desmentido por Álvaro García Ortiz. La instrucción a la que estabais haciendo referencia ha sido con medidas de tal calibre que aquí el juez Garzón dice lo que correspondería es declarar la nulidad entera de la causa, porque se han tomado medidas como registrar el despacho del fiscal general del Estado, algo reservado, decía, para casos de terrorismo, de ETA. No guardó ni una sola de las garantías, ni la motivación, ni la determinación del objeto, ni el periodo, ni la proporcionalidad, y por tanto tiene todas las características para ser un registro nulo. Ese registro fue absolutamente desproporcionado, que se entregó por parte del instructor manos libres, son palabras que se han oído esta mañana en el juicio, a la Guardia Civil para que hiciera lo que considerara. Javi, Carlos. Pues independientemente de la instrucción, yo creo que en este proceso que estamos viendo, siquiera parcialmente, a mí me gustaría que estuviera televisado con luz y taquígrafo, porque nos merecemos ver cómo funciona la justicia española, también vestida y también peinada. Nos gustaría ver cómo funciona y lo mejor es transparencia y que la televisen. No han querido todas las partes. Pero independientemente de lo que pasó en la fase de instrucción, en la parte del juicio que se está celebrando, bastaría con haber escuchado al fiscal Salto para que todo este procedimiento saltara por los aires. No tiene ningún sentido. Con respecto a lo que se ha dicho sobre la idoneidad del juicio, solamente decir lo grave que señaló el otro día la Abogacía del Estado ayer, cuando dijo que se trataba de un proceso inquisitivo, que es contrario incluso a lo que es el derecho español, que está basado en el principio acusatorio. Pero además es más. Yo creo que hay gente que está funcionando, concretamente a la fiscal a la que nos hemos referido antes, con la casquería, con su casquería. Eso es ajurídico. O sea, esto es un proceso serio, ni más ni menos, que está implicado el fiscal general del Estado. Por favor, las tripas se las deja uno en su casa y va con argumentos jurídicos serios, para que los serios lo puedan escuchar. He dicho antes lo de la televisión y la grabación. Espero que todo esto esté grabado para que cuando todo termine, independientemente del resultado, se pueda poner en todas las facultades de derecho del Estado español e incluso en la escuela judicial. Yo creo que los estudiantes del futuro, y por qué no también en los colegios de abogados y en todas las instituciones jurídicas, para que se contemple cómo un fiscal general del Estado puede llegar a juicio y cómo pues, puede estar ocurriendo lo que estamos viendo todos, que es una vergüenza para nuestro sistema político y para nuestro sistema judicial. Yo creo que lo que se ventila en el Tribunal Supremo va mucho más allá que la figura del fiscal general del Estado. Aquí se ventila si se puede acusar a alguien con pruebas no sólidas. Ese es el tema central del procedimiento. Yo entiendo que el juez instructor considera que tiene legítimamente pruebas sólidas, pero uno ve, hemos seguido diariamente todo el procedimiento y nos encontramos, como decía ayer la abogada del Estado, que hay diligencias de cargos, sí, las ha aceptado todas el juez instructor, pero las diligencias de descargo que podía tener el acusado no las ha aceptado ninguna. Es decir, ¿cómo es posible que un juez instructor deseche el testimonio de los periodistas que han informado sobre ese asunto? Eso es una ilegalidad manifiesta por parte del instructor y por lo tanto yo creo que por eso es importante que haya esta sentencia, porque nos puede afectar a todos los ciudadanos, no solo al fiscal general del Estado, que es contingente, si irá a su casa y no pasa nada, pero cualquiera de nosotros podemos ser juzgados en el futuro sin pruebas sólidas. Bueno, y ese es el tema central. Hoy lo que tenemos es una tormenta jurídica que descarga con lo previsto. Este juicio estaba marcado en calendario y con mucho de lo imprevisto, porque en mitad de la crisis Mazón, informe de la UCO, juicio para Ábalos y Koldo y Peinado pidiendo 7 años de correos a la esposa del presidente. Todo esto ha pasado a la vez, en 24 horas. Y lo último es lo que acaba de ocurrir esta mañana. La UCO entrega el segundo fascículo del informe de Ángel Víctor Torres. Ayer, por un supuesto error de escaneado, solo se entregan 85 folios. Error de escaneado. En fin, 24 horas después, dosificado todo esto, hoy se entrega la segunda parte. Y, Carla Acuña, las conclusiones son
básicamente las mismas, que Koldo llamó a Ángel Víctor Torres diciendo, oye, mis clientes no cobran, y que Ángel Víctor Torres se interesó por que cobraran. Esto de momento es la máxima conclusión a la que llega la UCO, ¿no? De momento, de las 349 páginas que tenemos, es lo único que podemos confirmar, que el ministro de Política Territorial, entonces presidente de Canarias, intercedió con Koldo para que se realizara un pago a Soluciones de Gestión, la empresa de Aldama, que se encargó él en primera persona. Un informe de la UCO que dio traslado el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional ayer a las partes, y tanto acusaciones como defensas solo podían leer 85 páginas, las que pudimos leer nosotros los periodistas. Lo han vuelto a dar traslado esta misma mañana a primera hora, otra vez con ese error de escaneado, y ya ahora sí, la definitiva, ya tenemos ese informe de 348 páginas al completo, pero como decíamos, no implica más al ministro Ángel Víctor Torres, en que él se encargó en primera persona de que se realizara el pago a la empresa de Víctor de Aldama. Esto es lo que acaba de provocar la citación y comparecencia urgente. Va a comparecer esta misma tarde de Ángel Víctor Torres, que dice ni conversaciones, ni tráficos de influencias, ni paseos en barca con narcotraficantes. Esto es lo que está diciendo el ministro Ángel Víctor Torres. Cristina Cañedo, que comparece esta tarde para responder a ese informe. Sí, a las 4:30 de la tarde en la sede del Ministerio es esa comparecencia de Ángel Víctor Torres. En el equipo del ministro nos aseguraban en las últimas horas que estaban esperando a tener la información al completo para hacer esa primera valoración. Ahora ya con ese informe sobre la mesa será esta tarde cuando conozcamos esa valoración pública de Ángel Víctor Torres, pero aquí en Moncloa nos insisten desde primera hora de la mañana en que están muy tranquilos, que el ministro actuó correctamente con esos contratos para mascarillas en Canarias, y la propia portavoz del Gobierno ha insistido en que ese informe de la UCO lo que demuestra es que hasta ahora se han vertido falsedades contra Ángel Víctor Torres y que queda descartada cualquier implicación con esa supuesta trama de corrupción. Sergio. Pues como las casualidades no existen y hemos tenido en un mismo día la dimisión de Mazón y de repente ha aparecido el informe de la UCO por fascículos, pues es evidente. Informe de la UCO, Ábalos con fecha de juicio y Peinado pidiendo 7 años de correos. Todo esto en 24 horas. Ha sido, en fin, sorprendente. Sí, porque además denota una coordinación, ¿no?, entre la justicia y muchas veces los informes de la Guardia Civil que sorprenden a los ciudadanos, vamos, y a los periodistas más. Bueno, los informes de la UCO yo creo que se han convertido en la pena del telediario que decía la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en algún momento. Yo creo que los tribunales tienen que replantearse, digamos, para qué sirven los tribunales de la UCO. Se conoce exactamente para qué sirven, pero la utilización mediática de los informes creo que tiene que hacer una reflexión a los magistrados para que dé credibilidad a la justicia. Porque ese informe mal utilizado, mucha gente piensa que ya está condenado. Cualquier individuo. Con lo que hemos visto ahora mismo en los informes de la UCO, en este caso, podríamos hablar de otro, pero en este caso concretamente, yo os convoco a que escuchéis a Antonio Reguera, hijo predilecto de la trimilenaria ciudad de Cádiz, en su reciente alocución con motivo de ese galardón, que dijo que cuando la Guardia Civil se equivoca, lo que tiene que hacer es cambiar de perro. Entonces, si no encuentra otra cosa, que cambie de perro. Pero hasta ahora es que no encuentra nada. Que cambie de perro. De verdad, escuchado a Antonio Reguera, que es un gran ilustrador de la inteligencia gaditana aplicada a los informes de la Guardia. Yo de momento voy a escuchar esta tarde con muchísima atención al ministro Ángel Víctor Torres. Me parece muy interesante la comparecencia. La estaban ya barajando. Yo tenía información, la estaban ya barajando desde anoche, ha esperado a tener todo el informe completo y también me lo quiero leer porque además de que dice que se interesó por los pagos, dice, él negó en la comisión del Senado, el señor Ángel Víctor Torres negó conocer al señor Aldama, decía yo, no sé si una foto tal, y en este informe se pone de manifiesto, tendrá que responder esta tarde, que hubo una cena en un restaurante de Madrid, 4 comensales, Koldo, Ábalos,
a Aldama y Ángel Víctor Torres. De esa cena, por ejemplo, va a tener que se le va a preguntar seguro esta tarde y va a tener que decir si se produjo o no, porque dijo que no conocía a Aldama. Evidentemente, si te has sentado 4 personas en una mesa, entonces, oye, si es falso, seré la primera. Además, yo no digo si es verdad, mentira, digo, lo dice el informe de la UCO. Será muy interesante, yo voy a escuchar muy atentamente lo que diga. Pues seguramente será súper interesante ver si este señor no, lo que diga el ministro. Cenó con un... Bueno, no sé, yo, Marta, de verdad creo que esto es más serio. Que esto es más serio que una cosa concreta de usted conoce, no conoce. Bueno, vale, sí, pero oye, que no está lo bien, negara, bueno, digo. Está bien, no, pero yo creo que yendo lo que yo creo que es serio de verdad, lo que yo sí creo que es serio de verdad, no exagero, es que hace 2 o 3 años hablabas tú antes, Marta, de la división de poderes. Claro que hay división de poderes, pero es que el Poder Judicial ha tomado el rumbo de nuestras vidas. Estamos aquí hablando todas las semanas, semana tras semana. Estamos en manos de un centenar, quiero pensar que es un centenar, quizás sean más, de jueces lunáticos que creen que estamos en manos de un gobierno bolivariano, protocomunista, terrorífico, que prácticamente golpista, etcétera, y que se creen, yo estoy convencido que creen, siguiendo la famosa consigna del que pueda hacer que haga, creen que tienen la necesidad de emitir constantemente instrucciones para sobreponerse a la agenda que ya no imponen ni el gobierno, ni el Parlamento, ni nadie, ni nosotros aquí, ni Javier Ruiz, ni Televisión Española. Desde luego, la imponen ellos, ¿ves? Esto no ha pasado nunca. Claro, no ha pasado nunca, que estamos viviendo todo el día con sobresaltos. Ahora una nueva diligencia del juez, no sé qué. Ahora no. Por eso hay que la UCO, hay que recordar, la UCO no es la Guardia Civil, la UCO es la policía judicial. Pero es la policía judicial en España. Depende de los juzgados. Un juez tiene una fuerza de tal dimensión que nos puede amargar la vida a cualquiera de los que estamos sentados aquí. Cualquier juez. Estamos hoy leyendo esto y efectivamente es mosqueante. Yo no llego a sacar conclusiones, pero sí a expresar, en fin, ciertas desafecciones cuando uno ve que se trocea un sumario y un expediente, cuando se dice que ha habido un error de escaneo que tarda 24, 48, 72 o 96 horas en solucionarse. De verdad, si el cuerpo investigador no es capaz de escanear en 96 horas, ¿qué capacidad de investigar tiene? En fin, yo digo, esto es lo que tenemos hoy y es lo que hoy hace que todo sea muy, muy sensible, porque al mismo tiempo que ha pasado esto, hoy Ángel Víctor Torres dice, comparecencia esta tarde para dar la réplica, hemos tenido al juez Peinado diciendo esto, que exige los correos de 7 años de una cuenta que la esposa del presidente apenas ha utilizado. Pero es que en esas mismas 24 horas se cierra una parte del caso de Ábalos y Koldo y se cita para juicio el caso Mascarillas. Carla Acuña, insisto, todo esto es de una velocidad y coincidencia muy, muy seria. Carla, el tribunal dice este es el calendario y la instrucción prevista, pero lo cierto es que se fija ahora juicio ya, Mascarillas para Koldo y para Ábalos. Tienen 10 días las acusaciones para plantear sus escritos de acusación y las defensas para pedir el archivo si así lo consideran, pero el juez Leopoldo Puente da por finalizada esa instrucción y procesa a José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor de Aldama por delitos de organización criminal, malversación, tráfico de influencias. Dice que actuaban los 3 en connivencia, que Ábalos desplegaba su poder por el Ministerio de Transportes, Koldo García hacía de intermediario y Víctor de Aldama de conseguidor, conseguía las empresas para traerlas al ministerio. A cambio, todos se repartían comisiones. Todo esto es lo que considera el juez Leopoldo Puente para procesar ya al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Pido lectura aquí. ¿Esto es qué? ¿Calendario ordinario? ¿Esto es coincidencia o esto es otra cosa? Mucha velocidad. Yo estaba ahora repasando mentalmente el caso Gürtel cuando salieron las primeras informaciones en 2009, se juzgó en la Audiencia Nacional en el 17-18. En este caso aparecieron las primeras grabaciones hace un par de años y ya tenemos el primer juicio. Celebro que la justicia sea rápida, si fuera rápida para todos sería mejor. Y respecto a las filtraciones, me ha parecido también muy divertido, ¿no?,
que se esté criticando las filtraciones del caso del fiscal general del Estado cuando sabemos que las filtraciones son generales en todos los casos que hay en España. Datos de un particular, si te quieres decir. Bueno, pero, eso pasa todos los días, correos, teléfonos... Hombre, pero puedes datos confidenciales de un... Vamos a ver, Marta, ¿tú tienes? Yo no digo que lo haya hecho fiscal, yo me remito a las pruebas. ¿Cuándo conociste al paisano, Marta? ¿Cuándo hay filtraciones a diario de datos personales de persona implicada y imputada en los cuatro a la vez, dejadme poner orden. Soy jóvenes y creo que bien intencionados. Pero voy a recomendar que repaséis las extraordinarias coincidencias que hubo siempre en el calendario procesal en Andalucía con los seres, con la jueza Mercedes Jalaya. Repasarlo. Era una cosa absolutamente, yo compraba cupones, porque decía, bueno, si el número del cupón coincide con tal y tal, me tiene que tocar los cupones. Le destruyeron la vida a Griñán. Bueno, ¿sabes? Griñán la vida, una depresión de caballo, el pobre Griñán, que todo el mundo sabía que era un hombre hiperhonrado. Le destruyeron la vida, para que al final, por cierto, el Constitucional lo exculpara. Tiene narices, es un buen ejemplo, Pero iba a decir que dices que los datos de un ciudadano particular y tal. ¿Tú cuándo conociste, Marta? ¿Cuál fue la primera vez? Una pregunta retórica, por supuesto, para el conjunto de la mesa y los que nos oyen. ¿Cuándo conocisteis vosotros al paisano Amor, ¿no? González Amador, perdón. González Amador. ¿Cuándo lo conocimos? El día que Miguel Ángel Rodríguez filtra el famoso correo acusando diciendo que no sé qué, y sale la propia presidenta hablando de él. El del Estado no se sienta en el banquillo y hoy ha de prestar declaración Miguel Ángel Rodríguez, quien fabricó el bulo que desmentía a Álvaro García Ortiz, y la pareja de Isabel Díaz Ayuso, para quien se fabrica el bulo que desmintió a Álvaro García Ortiz. Carla Cuña, el calendario va con mucho retraso. ¿En qué punto estamos? ¿Qué ha ocurrido hoy? Por el momento sabemos que Miguel Ángel Rodríguez sí que va a declarar esta misma tarde y probablemente quepa también la declaración del querellante de Alberto González Amador. Por el momento, esta mañana ha sido el turno de los jefes de prensa. Maredo, la jefa de prensa de la Fiscalía General, ha cerrado filas en torno a su jefe y ha defendido que desde el entorno de Ayuso, incluso la presidenta madrileña, estaban sembrando la duda en la Fiscalía. Por eso se afanaron en desmentir ese bulo con esa nota de prensa. Esta misma tarde va a empezar a declarar Miguel Ángel Rodríguez, el primer filtrador de los datos fiscales de la pareja de Ayuso, de Alberto González Amador. Tendrá que explicar por qué filtró esa información y por qué la filtró de una manera tergiversada, porque en su versión la Fiscalía estaba ofreciendo un pacto de conformidad a los abogados de la pareja de Ayuso, pero realmente fue al revés. Eso motivó a Álvaro García. Julián Salto, el fiscal que investiga al novio de Ayuso por fraude fiscal. A él le pidieron los correos en los que el abogado de González Amador reconocía los delitos y pedía un pacto. Que tiene que ser ahora porque el fiscal general del Estado no puede esperar. Una petición normal, dice, en casos de trascendencia mediática. A mí me parece una orden legal. Legalidad que ha defendido también la fiscal que se los pidió y que después se los reenvió al correo personal del fiscal general del Estado. No se ha hecho de ninguna de las maneras con clandestinidad. Me pide el fiscal general del Estado que se lo mande al Gmail y lo mando al Gmail. E insiste en que centenares de personas pudieron acceder a ellos, pero la otra testigo, la fiscal superior de Madrid, cree que se hizo mal, tanto al enviarle los correos a Álvaro García Ortiz. Yo me quedé pasmada, te lo dije literalmente, Pilar, los van a filtrar. Como la nota de prensa que después elaboró la Fiscalía para desmentir los bulos del jefe de gabinete de Ayuso. No había por qué decir si había reconocido o no había reconocido los hechos. Pero esa confesión, ha dicho otro de los testigos, ya la habían contado los medios. Ya estaba publicado por la web de la cadena de televisión La Sexta. Ha sido el argumento principal de Diego Villafañe, la mano derecha de Álvaro García Ortiz, que ha dicho que es inocente. ¿Se considera autorresponsable de los delitos que se le imputan? No. Sentado en el estrado junto a sus abogados y vestido con la toga del fiscal general del Estado. Lectura de todo lo que tenemos hoy. Hoy el calendario dice igual Miguel Ángel Rodríguez no da tiempo, igual el novio de Ayuso tampoco. Para mí, a mi modo de ver, el asunto de Peinado y este con mayor gravedad, porque lo de Peinado es una payasada de primera dimensión, con efectos gravísimos sobre
sobre la institucionalidad y sobre el presidente del gobierno, pero no deja de ser una cosa excéntrica, ridícula, este juez ordenando que se ponga una tarima y tomando declaraciones. Pero esto no, esto es muy grave, porque esto ha implicado al rey de España en la apertura del juicio del curso judicial, esto enfrenta a unos fiscales corruptos. Esto es una vergüenza y para mí es el síntoma de algo mucho más grave. Y es, al final, el dominio de unos cuantos que son capaces de manejar al Poder Judicial para lanzarte una señal. Cuidado con meterte con la señora. Y si eres el fiscal general del Estado, más cuidado todavía, porque te vamos a destruir. Y ha habido un intento de destrucción de un fiscal general que yo creo que hasta sus adversarios deberán reconocer que es un fiscal sumamente honorable. Yo creo que y por eso, perdón, termino ya, por eso ver esta imagen de este tribunal vetusto, con esos, en fin, muy bonito por otro lado para referirse al siglo XIX quizá, pero de este lugar con esas togas negras de unos señores de los cuales, por cierto, está Marchena, en fin, de fe conservadora, muy amartillada, a mí me da hasta miedo, porque es lo que nos viene, es el futuro lo que nos viene. Me da todo lo contrario. A mí me da absoluta tranquilidad que vivamos en un país democrático donde hay separación de poderes, por la que hay una democracia por la que ha costado mucho. Déjame terminar. Y estamos en un país, además, en lo judicial es absolutamente garantista. Absolutamente garantista. Esto primero, quien le manda al banquillo es un juez del Tribunal Supremo. No. Todo un juez, son tres son dos sobre uno. Perdona, son dos sobre uno. Es un juez del Tribunal Supremo. Luego, el fiscal recurre a la sala de apelaciones. Es un único juez. Es un único juez instructor. Vale, digo por aclarar, Marta. Es que no es lo correcto. Lo correcto es un juez avalado, por 2 de los 3 magistrados de la sala de apelaciones, con un voto particular, efectivamente, brutal. Que me lo he leído de memoria. Claro, yo también. Y estos 7 magistrados de todo un Tribunal Supremo es absolutamente garantista. Y estamos escuchando 4 conservadores a 3 progresistas. Estamos escuchando muchísimos testimonios y a la hora de la verdad aquí lo que importa son las pruebas. Luis, y abro a la mesa porque ya veremos Marta, porque hay en este momento el chau-chau entre los que están cerca, pues son mucha gente, claro. Entonces saben discernir entre si lo vamos a ver. Hay un temor. Mira, ayer hablaba con un fiscal, de hecho, que no está ni mucho menos en la sala, un fiscal que me decía, y yo lo que me pregunto es cómo va esta gente ahora a dar un paso atrás, después de la que han montado. Entonces, claro, dices tú las pruebas, pero como si las pruebas fuera como si la justicia fuera ese mito. Sí, claro, la diosa con la balanza y con los ojos cerrados. Claro, esta gente no tiene familia, no tiene hijos, no tiene presión, no lee los periódicos. O sea, Marchena es un ser de luz, ¿sabes? Que va a atender perfectamente a las pruebas. Sí, un ser de luz. Bueno, pues lo vamos a ver, porque lo que nos preguntamos todos como seres humanos es ¿qué van a hacer estos 4 conservadores, que son 4-3 en el tribunal? ¿Qué van a hacer estos 4 después de la que han montado? Si el tribunal exige prueba y no conjeturas, el relato contra el fiscal general se debilita y el foco se desplaza hacia quien fabricó y expandió el bulo, Mar, ¿y por qué? El caso ya no mide solo a García Ortiz. Examina la credibilidad del sistema, garantías, proporcionalidad y respeto a la presunción de inocencia. O aparece evidencia sólida, o la causa puede bumeranjear, con nulidades y un serio desgaste para quienes empujaron el proceso como arma política.